Hola, mi nombre es Flor Marinero, estudiante de Informática Educativa. En esta ocasión les voy a presentar el tema Los 5 pasos para la administración de proyectos. En primer lugar, es importante saber qué es un proyecto. De acuerdo al Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto. Cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Ahora bien, vamos a iniciar conociendo cuáles son los pasos para la administración de proyectos. El primer paso es el inicio. En el inicio del proyecto, uno de los aspectos más importantes es identificar las necesidades que se tienen que cumplir o los objetivos que se tienen que alcanzar, o más bien decir, cuál es el resultado que queremos obtener al terminar el proyecto. De la misma forma, es muy importante identificar cuáles son los requisitos necesarios para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Al hablar de estos requisitos, podemos hablar de el material humano, el costo, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros. Todas estas son necesidades, todos estos son requisitos que es necesario plantear desde el inicio del proyecto. Una vez que tenemos las necesidades planteadas, que ya tenemos perfectamente definido cuál es la necesidad que queremos resolver en la ejecución del proyecto, es importante definir el enunciado de trabajo del proyecto, es decir, cuál va a ser la metodología o a grosso modo cómo se va a realizar el trabajo para obtener el resultado esperado. A partir del enunciado de trabajo, es decir, a partir de conocer perfectamente qué es lo que queremos resolver en el proyecto, se van a plantear los objetivos de este enunciado. Los objetivos son muy importantes tenerlos planteados de una manera clara y que puedan ser perfectamente identificados al final del proyecto para saber si fueron cumplidos o no. Otro aspecto muy importante que se tiene que hacer en el inicio del proyecto es justificar la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que serán utilizados en pro de lograr los objetivos, las metas o de obtener el producto esperado. Y por supuesto, conseguir los recursos necesarios para que el proyecto inicie. Es de vital importancia que cuando el proyecto de inicio ya se cuente con los recursos necesarios, ya sean recursos materiales o recursos humanos o de cualquier otro tipo que sean necesarios, deben estar listos al inicio del proyecto. El segundo paso es la planeación del proyecto. Al hablar de la planeación del proyecto, decimos que es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo. Es decir, el objetivo que se planteó al inicio del proyecto, es necesario crear una ordenación sistemática de diferentes actividades que nos permitan alcanzar el objetivo planteado. Se expone lo que se debe hacer y cómo debe hacerse para alcanzar el objetivo desarrollado, el objetivo esperado. También es importante aclarar que en la planificación se determina cómo se desarrollará el proyecto, cuáles serán las actividades, el tiempo, los recursos y cómo estos se van a gestionar en el proyecto. El desarrollo de la planificación del proyecto requiere la gestión de diferentes aspectos que son muy importantes.
y que pueden incluso realizarse en diferentes planificaciones. Entre ellos tenemos el recurso del tiempo, la gestión del tiempo, la gestión del costo o los recursos financieros que serán necesarios para el proyecto, la gestión de la calidad, es decir, de la calidad del recurso y la calidad del producto que se espera, la gestión de los recursos humanos, es decir, de las personas que intervendrán en el desarrollo del proyecto, la gestión de los riesgos, que es muy importante determinar cuáles serán los riesgos probables o los riesgos que existen al desarrollar el proyecto, la gestión de los interesados en el proyecto, es decir, hacia quienes irá dirigido el producto o el resultado obtenido al final. Si bien es cierto, se espera obtener un producto o cubrir una necesidad, lograr un servicio, es importante gestionar quiénes serán las personas interesadas en estos resultados y qué tan satisfechos van a estar con el resultado que nosotros planteamos. Otro aspecto es la gestión del alcance del proyecto. ¿Cuáles serán sus límites? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué se podrá lograr y qué no? Posteriormente vamos al tercer paso, el cual es la ejecución del proyecto. En este punto hablamos de que lo que se ha planificado en el paso 2 vamos a llevarlo a la práctica. Por eso se dice que en la ejecución se pone en marcha en base al plan de la dirección del proyecto. Es necesario gestionar todos los recursos que se habían planificado y poner en marcha los cambios que hayan sido aprobados en caso de que haya sido así. Al hablar de la ejecución del proyecto, tenemos que asegurarnos que existe un entendimiento común del trabajo en todos los aspectos y entre todas las personas involucradas en el mismo. De lo contrario, el proyecto puede tener obstáculos en su ejecución. Otro aspecto muy importante que debemos considerar durante la ejecución del proyecto es que se deben crear informes de avance del mismo proyecto. Por muy pequeño que un proyecto sea, la creación de informes de avance nos permitirá más adelante evaluar el proceso por medio del cual se ha realizado el proyecto, cómo se han logrado los objetivos y en la medida de lo posible mejorar estos procesos para una ejecución futura del proyecto. En el cuarto paso hablamos del monitoreo y control. Al hablar del monitoreo y del control, podemos decir que es el proceso de seguir y revisar el avance del proyecto, es decir, monitorear todas las acciones que se van realizando durante la ejecución del proyecto, a través de las cuales se espera cumplir con lo que está definido en el plan de dirección del proyecto, es decir, en el plan original. Se trata por eso de verificar que el proyecto se va realizando de acuerdo a lo planificado. Y de esta manera se pretende conseguir la satisfacción de los interesados, de los clientes o de cualquier persona que tenga cierto interés en el recurso, en el objetivo o en el producto que se va a obtener. Controlar los riesgos, es decir, cuáles son aquellas acciones o cuáles son aquellas situaciones que pueden impedir que se obtenga el resultado esperado. Al controlar los riesgos, la evolución de estos y en qué momento aparecen en el ciclo de vida del proyecto, nos permitirá tomar acciones que nos permitan, ya sea en el mejor de los casos, eliminarlos o por lo menos minimizarlos al menor grado posible y que no afecten el proceso natural del proyecto para obtener los resultados esperados.
El último paso es el cierre del proyecto. El cierre del proyecto implica que se ha garantizado o que se debe garantizar que el cliente o los interesados en el producto final que se ha obtenido de la ejecución del proyecto estén satisfechos con el resultado. Es decir, que la persona, o las personas hacia las cuales el proyecto va dirigido, el producto irá dirigido, se encuentren satisfechas y no vayan, incluso no vayan a producir resultados negativos en el futuro que ocasionen algún reclamo o alguna insatisfacción del producto. Además, esto también implica cerrar de forma adecuada cada una de las fases por las que el proyecto ha pasado, desde el inicio hasta el final. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.